Bueno, ella es Lorena Marín. Lorena, buenos días. Buenos días. Y es la arqueóloga encargada de supervisar un poco los trabajos y de comprobar que lo que se está haciendo bien, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta labor que están llevando a cabo los voluntarios de la mano de Fermín, del párroco de Peralta? Pues una labor muy importante, es dar a conocer el patrimonio de Peralta a la gente del lugar, rescatar otro pedazo de la historia muy importante como es la ermita del Pero. Conocer qué función tenía, conservarlo sobre todo y divulgar y enseñar esa parte de historia tan importante de Peralta. Hace ya 20 años, de la mano del ayuntamiento, se llevó a cabo esta pequeña intervención arqueológica para recuperar o para sacar a la luz parte de la ermita, comprobar los restos que había y demás. Y ahora se trata un poco de volver a limpiar y de sentar los primeros pasos para seguir trabajando en el futuro, ¿no? Exactamente, tanto hoy como el día 7, las labores principales de una limpieza de lo que se excavó en el año 2000. Y hacer como un pequeño sondeo para conocer diferentes puntos murarios de la ermita para futuras excavaciones y futuros proyectos de conservación, porque conservar es súper importante. No es solo excavar, sino conservar para que se pueda perdurar y dar a conocer a la gente. La gente es muy importante. El trabajo lo están haciendo voluntarios. ¿Qué consejos les dais? ¿Qué les explicáis a la hora de sacar a la luz estos restos, de limpiar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues antes de nada, pues agradecer que puedan venir aquí, ayudarnos a sacar y a recuperar ese pedazo de historia. Y bueno, y sin los voluntarios esto no se podría hacer, así es que agradecerles mucho. Y es muy importante cómo la gente del pueblo colabora y participa y es esencial. Y bueno, y le explicamos un poco cómo es el pedazo de historia, la función de la ermita. Ellos están muy contentos porque conocen pues su pasado y van con más ganas de participar y colaborar. ¿Es habitual que este tipo de intervenciones las hagan voluntarios o no? Hay diferentes tipos de intervenciones, pero en algunos sitios, por ejemplo, las campañas de universitarios son voluntarios, excavan en verano o así como en estos proyectitos pequeños que no están de empresa, no es un proyecto de empresa, pues sí se hace voluntariamente. Bueno, ahora hay que limpiar, volver a sacar a la luz los restos que en el año 2000 se recuperaron. ¿Y después qué habría que hacer, Lorena? Pues conservar, divulgar y que las instituciones se comprometan a seguir hacia adelante porque es un proyecto muy bonito y conocer la planta, cómo era la planta de la ermita de la Virgen del Pero, su construcción, todo. ¿Qué sabemos de la ermita? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, la ermita ahora, desde el punto de vista arqueológico, solo conocemos una pequeñita parte, no conocemos ni cómo sería la planta original, ni la anchura de los muros. En esto ahora uno de los objetivos es conocer por lo menos la anchura de los muros y cómo sería esa planta. Por eso es muy importante que las instituciones se comprometan, muy importante para apoyar este tipo de investigaciones, para conocer. Esto es como una pequeñita pincelada, ¿no?, para un futuro mayor. ¿Lo que se ve, lo que está al aire, está bien conservado o no? Bueno, no. No, porque ya se puede observar que pues está todo de hojas, de ramas y ahora estamos limpiando. No estamos excavando, estamos solamente limpiando todo de matorrales y lo suyo es que se conserve. Supongo que la cercanía del río, la humedad, los sedimentos hacen que todavía esté peor, ¿no? Sí, aunque se ha conservado para no intervenir el muro y cerca de un río, que es sorprendente, pero lo suyo es que esto esté continuamente limpio, que haya paneles de señalización para que la gente conozca qué hay aquí,
Pero bueno, eso es un proyecto a largo plazo que yo creo que aquí la gente es muy maja de Peralta y las instituciones y entre todos van a seguir hacia adelante, que esto llegue a buen puerto. Seguro que sí, Lorena. Me decías antes, esta parte que vemos aquí sería la cabecera de la ermita, ¿verdad? A ver, que se acerque Luis también para que... Posiblemente estaríamos en la cabecera de la ermita. Uno de los objetivos sería continuar, si no es esta campaña, sino próximas, para conocer cómo seguiría y el límite que tendría. Vemos también que hay hormigón, lo que indica que en algún momento hubo una construcción encima de la ermita. El hormigón este es moderno, no es antiguo. A ver, que los peralteses somos listos, pero no tanto, ¿no? No, hombre, no, con todo mi respeto. No, porque aquí se ve, como todo es húmedo, se ve que parece una estratigrafía perfecta, antigua, y no, aquí hay una parte, mira, se ve de hormigón, que aquí había como una antigua caseta, pues todo eso habrá que ir trabajándolo para sacar a luz este tesoro que tenéis aquí. ¿Y sorprende de alguna forma o es lo que os esperabais encontrar por la época en la que se hizo, en la que se pudieron ir haciendo intervenciones después? ¿El tipo de muro, la piedra, sorprende? Sí, eso es lo que estaba comentando Fermín, porque Fermín ha hecho un contexto histórico, el que estudia ahora y el que conoce más. Que sí, que según los textos antiguos, que hay referencias a la ermita, es lo que se esperaba. A ver lo que para ahora la arqueología. Claro, que nos puede dar más sorpresas, sí. Porque vemos esos restos, pero pueden seguir hacia allí, ¿no? Sí, es lo que opina Fermín. Y no era pequeña, porque sigue hasta allí, quiero decir, para la época en la que se empezó a construir no era pequeña. No, suelen ser plantas de 20, 23... metros, que sería una buena ermita. Sí. Pues Lorena, que hay que trabajar mucho, ¿eh? Sí. sí, pero muy gustosa, muy gustosa. Bueno, yo ahora mismo me siento casi como en un examen por los muchos que don Jaime Sánchez nos ha hecho a lo largo de los años. Don Jaime, buenos días. Buenos días. Bueno, lo del don yo ya no lo podemos quitar, ¿eh? Han sido muchos años de llamarlo así y eso ya es difícil de quitar. Nada, es una alegría ver antiguos alumnos tan guapos, tan relucientes. Don Jaime, me imagino que para un historiador local que tanto ha investigado sobre la historia de Peralta, ver que vuelve a haber un esfuerzo por recuperar una parte de esa historia tiene que ser muy emocionante, ¿no? Sí. Además, este punto, durante cientos de años, varios cientos de años, ha sido el más importante del pueblo. No por la cuestión religiosa, que también, sino porque hay que darse cuenta de que el río Arga durante 6 meses al año bajaba seco, porque le quitaban todo el agua en la presa del Arquillo y la desviaban para regar en Falces y en Peralta y en mover el molino de Peralta, que los de Funes también venían al molino de Peralta. Y entonces la poca cantidad de agua que había la encauzaban por el río Molinar y pasaba por aquí. Pero es que en este punto había unas escaleras que duraron hasta el siglo XX, cubiertas de maleza y estropeadas. Con una escalerita del puente... Que no era este puente tampoco. No, en absoluto. Este puente acababa aquí en el Pero. Y en 1700 se hace una tramada de ladrillo
Y en 1780 se hace la segunda tramada, porque todo esto se inundaba y era una abadina. Entonces toda la gente de Peralta, sobre todo las mujeres, hay que darse cuenta que hasta 1927 no hubo agua corriente en Peralta. Había habido unas bombas, pero el agua se cogía de aquí del Molinar, que era un agua muy limpia, porque no se contaminaba, y entonces bajaban las mozas, subían con los cántaros a un toque grande que había. Bueno, vamos a hacer una puntualización. Este puente que vemos ahora, pues sería la mitad de tamaño. Lo justo que pasaba un carro en una dirección y tenían que esperarse el rebaño o los carros en la mitad del puente, que había como una especie de aliviadero de peatones. Y entonces las mozas, con sus cántaros pesados, bajaban, cogían el agua del Molinar, subían al borde y ya sabían cuándo volvían sus maridos o sus hijos o quien fuese, y entonces echaban el cántaro al carro y entraban en el pueblo. O sea que este era un sitio, ya digo, durante cientos de años. Y a mí me ha sorprendido mucho el tamaño, porque aunque falta mucho por descubrir, no era pequeña esta ermita, ¿no? Que la llamamos ermita y no era una ermita tampoco. Basílica. El nombre era Basílica. Ermita solía ser un edificio muy chiquitín, que estaba alejado del pueblo. Sí, como la ermita de Santa Lucía, por ejemplo, que por el tamaño que vemos no es muy grande. Claro, o San Silvestre, sí, o San Martín, que se lo llevó, o Santa Lucía antiguo, que don Fermín ya está investigando sobre el tema, porque es que Santa Lucía actual no era Santa Lucía antigua, porque Santa Lucía actual era una de las iglesias del poblado, importante, grande, y traerían a la santa aquí y se quedó con ermita de Santa Lucía. Esta ermita tiene una leyenda, una historia detrás que seguro que ahora Fermín nos la va a contar también, pero la fe de los peralteses queda clara con el tamaño de la basílica. No, la ampliaron y luego le ponen un váter, la privada, le hacen casa del ermitaño. Al ser un sitio importante, pues claro, lo van agrandando. Luego los devotos encargaban misas, hacía falta altares para ir esas misas, porque tenía varios altares. El Santo Cristo de la Cruz de Acuesta estaba aquí. La Dolorosa estaba aquí. O sea que era un sitio, ya digo, era clave del pueblo. Don Jaime, ¿qué pudo pasar para que de ser uno de los sitios claves del pueblo pasara a ser un sitio que ni fu ni fa, y una virgen que ni fu ni fa tampoco? La primera guerra carlista. Eso fue el desastre. Las guerras civiles es la maldición del diablo sobre una sociedad. Que se maten unos a otros los del propio pueblo. Entonces, al estar muy destacado, dominando el puente, pues entonces se convierte en un fuerte. Entonces unos días antes se llevan los santos a todo correr, se retiran y entonces esto se convierte en un fuerte carlista. Los soldados ya sabemos lo que hacen, pues destruir, preparar la cosa para la defensa, etcétera, etcétera. Y entonces ahí pierde la memoria. Se convierte en un fuerte, pero en condiciones importante, que fue el primer fuerte, porque luego hubo otro fortín casi ahí en la rotonda, al final del puente, en la tercera guerra carlista en 1875 hubo otro fuerte ahí. Y esto queda abandonado, y además queda desmochado, porque el general de Pamplona manda que todos los elementos defensivos se lleven a Pamplona, entonces seguramente se llevarían piedras de sillería, de las aspilleras, de tal, para dejar, digamos, no indefensa en la ribera, que si había otra invasión carlista que no hubiese defensa ni nada. Entonces queda desmochado. Pasan años y entonces esto era, el ayuntamiento se hace con ello por abandono. Y entonces se hace una caseta municipal. De hecho, los restos que vemos ahí de hormigón. De la última. Vale. Ahí guardaban los cañeros que hacían las cañas apoyados en esa caseta, esa que se ve ahí de cemento, esa es muy posterior. Hubo otra anterior que aparece en el cólera de 1885, el concejal Zabalza dice que el matadero se ponga aquí. Estamos hablando del verano de 1885, con 300 muertos en Peralta desde finales de julio
hasta septiembre. O sea, lo de ahora no es nada, comparado con aquello. Entonces, en esta caseta parece porque que se pone el matadero. ¿Por qué? Por el agua corriente. Ya digo, es que esto es la vida. Hoy en día, nuestros hijos que abren 3 grifos, bañera que corre y tal, si vendrían aquí y viesen, pues no, es que hay que coger el agua, subirla, echarla a una tinaja para que se pose, sacarla con mucho cuidado y administrarla. Y teniendo en cuenta además que el río Arga era un foco de contagio y de contaminación terrorífico, porque los desfalces vertían sus aguas y que estaban los sotos con mucho meandro, que ahí se posaban, pero bajaba seco. Hay que darse cuenta que aquí abrevaban 10.000 ovejas por ahí, que eran los rebaños de Peralta y Funes que iban al cascajo, que entonces era mancomunado. 100 vacas que habría, o 80. Yo he conocido 3 o 4 vaquerías de un montón de vacas que bajaban al Cascajara. Entonces eso traslademos antes. La caca de los pudientes, que la sacaban las criadas a la noche, bajaban con unos calderos blancos, bajaban, y ahí está, que ese caldero blanco servía de retrete, digamos, con una tapa, y entonces eso se arrojaba al río. O sea que hay que darse cuenta, los rebaños de ovejas, las vacas. Sí, que no había fábricas, pero también contaminaban también. Vamos, o sea, era una porquería continua. Es cuando, en el cólera del 85, es cuando se activa el nuevo cementerio, que si veis en la placa pone 1907, que se inauguró a la vez que el puente de Funes que se llevó el río. Porque se sabe eso porque el obispo inauguró el puente en Funes y luego vino al cementerio de Peralta a inaugurarlo. Y ya digo, era un foco de inmundicia y de porquería y todo. Ahora, estaba la vida del pueblo allí. Los volquetes cargando grava para arreglar caminos y para hacer cimentaciones. Toda la ropa tendida que se dejaba en el Cascajar para aprovechar el sol para no subir con la ropa mojada hasta el medio monte, que entonces ya... O sea que, ya digo, este es el punto clave del pueblo. Don Jaime, ¿y qué habría que hacer con estos restos? ¿Qué es lo que le gustaría que pasara? Pues si esto se detiene, lo primero, taparlos con las lonas de arqueólogos. Para que nadie se lleve nada, ¿no? Echarles unos viajes de tierra encima, son unas lonas que se nota enseguida, luego al levantar la tierra, pues aquí acabó la excavación, que es lo que se hacen las excavaciones, cubrirlo. Y poner aquí un crucero, porque claro, aquí una ermita, un crucero o algo con una pequeña placa, y que don Fermín organice las rogativas que se hacían hasta aquí, procesiones y tal, y que se haga un día una misa aquí, y que digo, porque esto para los creyentes tiene un valor enorme. Yo soy súper creyente, diríamos, pero para el que estudia la historia local durante cientos de años, lo de Íñigo Arista, pues leyenda pura. En el año 800 y pico hay que darse cuenta que el primer nombre que aparece Peralta en la historia es en el 925, cuando la invasión de los musulmanes, que está muy bien documentada porque además es una historia del musulmán. Entonces es el enemigo, la otra parte, que es el que muchas veces... Hay que creerle más a él que a nosotros, ¿no? Peralta aparece en el 925, claro, en el 800 y pico, que es lo de Íñigo Arista, y luego además otra cosa, este puente no existía, este puente es medieval. Entonces, ¿qué hace aquí, en medio de riadas y de inundaciones, una ermita a la Virgen? ¿Cómo se pasaba y quién venía? O sea, leyenda. Mi modesto punto de vista, Bueno, modesto, con todo lo que ha estudiado el pueblo, tampoco tan modesto. Con lo que hay, con los datos que hay, que el 90% no son míos porque son preguntar y leer y estas cosas, sí. Bueno, pues don Jaime, que la recuperen, que nos hagan el crucero, lo que sea, pero que no se pierda la historia de Peralta. Es que a lo mejor un crucero o una cosa de estas es una cosa sencilla y fácil de mantener. Y recuperar una ermita es inviable, ¿no? ¿Es para qué? O sea,
y mantenerla, y que un día la salten, y que no sé qué, no sé cuál, y con qué dinero, todas estas cosas, ¿sabes? El que quiera rezar al Santo Cristo, que vaya a la parroquia. Yo recuerdo que si a mí alguien me enseñó la aurora del Santo Cristo fue don Jaime en clase de sociales. En Peralta, y por costumbre, antes de aprender a hablar. O sea, que antes don Jaime que mi madre. Don Jaime, pues... Tu madre tiene mucho mérito porque ha sabido mantener... Sí. Está bien. Pues don Jaime, muchas gracias, y que es una suerte que haya este tipo de iniciativas, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Sí. Esto es lo que une al pueblo, lo antiguo y lo moderno. Que además recuerda un poco a lo que se hizo en su día con la Atalaya, ¿no? Que también Sí, se recuperó así, con el teleclub, y se hizo de forma colectiva, ¿no? Y con los vecinos. Que eso es un fuerte carlista arreglado en la guerra carlista para vigilar y para mandar señales. Mandarse a Caparroso, tal, señales ahumadas de día y hogueras de noche. Porque estos fuertecillos solían tener un piso de arriba, abajo guardaban la leña, arriba, y entonces no tiene más que 6 aspilleras. Entonces, ¿qué vas a defender ahí? Nada, a ellos mismos. Y un soldado listo, 6 ahí metidos a correr. Hemos visto muchas películas del oeste, o sea que eso es criminal, ver esas películas. Solo ante el peligro y no sé qué, hay uno que hay... No, hombre, no. Un soldado listo lo que hacía era largarse corriendo. Claro. Bueno, pues don Jaime, que yo le propongo que un día nos subamos al monte y nos explique bien el portil de lobos, la puerta falsa, el aljibe y todo lo que hay arriba. El aljibe. Pues él, don Fermín Macías, es el responsable de que se vuelva a trabajar en la ermita, decíamos, de la Virgen del Pero. Yo, ahora que por primera vez veo de cerca el tamaño, lo de ermita ya se lo vamos a quitar, ¿eh? Basílica. Que era grande, ¿no? Parece que el tamaño es bastante importante. Así es, sí, es un edificio. Yo estimo, tenemos que ver un poquito en la prospección, que tendría exterior unos 7 u 8 metros de anchura y de largo pues viene a ser más de 20 metros. Entonces, bueno, no es la iglesia de San Miguel, pero viene a ser una cosa un poquito más pequeño, pero significativa, sí. Fermín, ¿por qué? ¿Por qué os habéis puesto manos a la obra y habéis decidido que hay que volver a estudiar, analizar, recuperar en la medida que se pueda esta basílica? Sí. Bueno, pues la excusa o el motivo principal fue cuando estábamos celebrando los 400 años de Santo Cristo de la Cruz a Cuestas. Bueno, teniendo en cuenta que esa imagen se conservó en este templo, pues nos pareció interesante hacer pues alguna cosa conmemorativa, poder poner alguna columna o algún signo donde dijera, pues mira, aquí estuvo la ermita y aquí estuvo la imagen de devoción. Y claro, nos pusimos en contacto con María Matrian, que fue la que hizo la primera prospección, y nos enseñó unas fotografías que nos cautivaron, porque son las que se ven ahora de lo que estamos descubriendo, que es simplemente la misma excavación, que estaba tapada con matas. Y claro, indica que fue un templo muy interesante porque ya sabéis que en Peralta no hay mucha piedra de sillería, son casi todo piedras de yeso, y en cambio esto significa que el edificio era muy importante porque tiene piedras muy significativas, ¿no? Algunas de ellas incluso son del siglo XIII, de las bóvedas del siglo XIII, por tanto el edificio fue importantísimo en su época. Entonces es parte de la historia, parte del patrimonio y también parte
de la devoción del pueblo, y de ahí la raíz de intentar recuperar un poquito, ver lo que ha podido quedar y pensar en un plan de consolidación de los restos y de puesta en valor. Voy a decir con qué idea, porque ahora estáis trabajando con un grupo de voluntarios, vais a estar hoy, vais a estar el día 7, pero ¿cuál es un poco la idea, el plan de trabajo que tenéis? Bien, este plan de trabajo es un plan de urgencia. Como se ha hecho la limpieza, se ha visto que los restos están al descubierto, hay que ver un poquito qué es lo que se conserva, hay que ver cómo se puede proteger del expolio o de posibles riadas o desperfectos, ¿no? También se ve que cuando se hizo la traída de aguas, no sé cuántos años hace, unos 10 años o algo así, pues se estropearon parte de las paredes descubiertas. Entonces, primero es una valoración de lo que hay de cara a un futuro proyecto de consolidación. Claro, la idea lógicamente no es simplemente que haya aquí una ruina visible, ¿no?, sino incluso poderlo dinamizar. Hablando en alto, pensando en alto, pues hemos comentado la posibilidad de, como era la romería el 15 de agosto, pues se podía hacer una romería, una misa campera, y luego que la gente pues pueda comer en cuadrillas, pasar un día bonito, ¿no?, en un lugar que fue emblemático de nuestro pueblo y recuperar un poquito la tradición. ¿Qué se sabe de la basílica? Me imagino que Fermín, ya aprovechando la pandemia, se ha leído todos los archivos de la parroquia de arriba abajo. ¿Qué se sabe? Pues no os quiero aburrir, la leyenda dice que Íñigo Arista, cuando estaba recuperando para la cristiandad la villa de Peralta, pues como no se rendían los musulmanes, pues al final se retiró desesperado y tuvo un sueño en el que la Virgen le decía que volvieran porque los musulmanes estaban a punto de rendirse, y que la señal de que el sueño era verdadero sería que encontrarían una imagen suya sobre un peral a la entrada del pueblo, junto al río. Vienen las tropas, dice la leyenda, que encuentran la Virgen encima del peral y dicen, el sueño es verdadero. Efectivamente se rinden los musulmanes y recuperan la villa para la cristiandad. Por tanto, la leyenda nos está hablando de los orígenes de la villa de Peralta, ¿no?, de los orígenes, en este caso, cristianos. Claro, ¿qué conservamos en la historia? Pues conservamos, por un lado, un edificio que se ve que tiene restos de una construcción del siglo XIII, pero que por los archivos parroquiales todo indica que se debió de hacer hacia finales del siglo XVI, principios del XVII, por Domingo de Igarzábal, que es el mismo constructor que hizo la iglesia de Funes. Entonces uno entra en la iglesia de Funes y a lo grande puede ver en pequeñito cómo fue la iglesia del Pero, ¿no?, la ermita del Pero. Eso es lo que hemos encontrado un poquito. En el siglo XIX, esta ermita, ¿por qué desaparece? Muy sencillo. Porque en las guerras carlistas se convierte en un fuerte. Claro, está junto a la entrada del pueblo, hay que defender el pueblo del enemigo, y entonces, ¿qué hacen? Pues lo convierten en fuerte. Y cuando vienen los carlistas a luchar contra los liberales, pues ¿qué es lo que hacen? Con unos buenos cañones, disparar contra el fuerte, y claro, se acaba pues maltrecho. Termina la guerra, mandan que las fortificaciones se derriben para que no se vuelvan a defender en ellas ninguno de los bandos, y entonces la de Peralta pues se manda a demoler. Y con ello perdemos los restos de la historia. Esto es 1800, si no me equivoco, 42, cuando se manda a demoler la ermita del Pero. No es solo que perdiéramos el edificio, pero sorprende que era la patrona de Peralta, la Virgen del Pero, había devoción, había romería, había rogativas, y no solo se pierde la devoción y acabamos teniendo otra patrona, sino que ni siquiera sabemos dónde está la escultura, la imagen de la Virgen, ¿no? Sí, en esta ermita había 3 imágenes de devoción. Sorprende que 2 las conservemos perfectamente, una del Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, otra la de la Virgen Dolorosa, pero es muy extraño que la Virgen del Pero, que era la patrona, desaparezca. Pero hay un dato interesante, que es lo que hemos encontrado. El retablo de la Virgen del Rosario lo hace Juan Bautista Irurzun, el mismo que, bueno, pues que fue un gran benefactor de Peralta. Que da el nombre al colegio. E hizo también, dice el archivo, donó el retablo y la imagen de la Virgen. Pero la imagen de la Virgen que hay ahora en el retablo de la Virgen del Rosario no es del siglo XVIII como el retablo, es muy anterior. Y también en otra documentación de principios del siglo XX sale que se vende la imagen de la Virgen del Rosario porque estaba retirada del culto en las dependencias parroquiales. Entonces, curiosamente, en el siglo XIX, finales, algo les hace a los peralteses cambiar la imagen que había del Rosario por la que hoy llamamos del Rosario, que se corresponde en época y en estilo a una típica imagen de ermita. Si esa es la imagen de la Virgen del Pero, no lo puedo asegurar, pero que desaparezca, que nadie le eche en falta y que aparezca una imagen que nadie sabe de dónde ha salido y que esté ocupando uno de los retables principales de la iglesia junto con las 2 imágenes de devoción que se conservan aquí, pues bueno, es un dato que si se comprueba pues sería muy interesante también para... O sea, que puede que la Virgen del Rosario sea la del Pero en realidad. No lo puedo afirmar, pero es una hipótesis... Pero que nos gusta creerlo. Sí, sería una maravilla, ¿verdad? Que pudiera ser así. Sí.
Fermín, ¿y por qué dejó de ser la patrona de Peralta y pasa a ser la Virgen de Nieva? Blanca de Navarra tuvo algo que ver, ¿no? Sí. Bueno, ocurre una cosa. Eso es muy simpático, y es que en Peralta había una procesión, hacían el obispillo, la fiesta del monaguillo, el día de San Nicolás, ¿eh? Y me parece... El día 6, ¿no? De diciembre. Sí. Entonces, o sea, sería mañana, la fiesta de los monaguillos, ¿no? Y esa fiesta consistía en que a un monaguillo se le elegía como San Nicolás, se le vestía de obispo y hacía una procesión simpática, y iba también el cabildo y el pueblo. Pero como era una cosa así de andar por casa, pues había puesto la costumbre de echar, no sé si unas gallinas en medio de la procesión, se rompía la procesión, iban corriendo tras las gallinas los niños para cogerlas. Bueno, fue tal jaleo que llegó las protestas al arzobispado y mandaron que se suprimiese todo esto del obispillo. Y entonces el cabildo dice, bueno, ya que quitamos una procesión, porque nos lo mandan, pues vamos a poner otra en su lugar. ¿Y cuál va a ser? La de la Virgen de Nieva. Entonces empiezan a sacar en procesión la Virgen de Nieva, eso en el siglo XVIII, a raíz de quitar la procesión de San Nicolás. Y entonces se le empieza a coger culto a la Virgen de Nieva. Al desaparecer esta ermita y la imagen, bueno, en un principio pasó a San Miguel, etcétera, pues entonces la gente, claro, al ya no poder venir a rezar este santuario, empieza a rezar con más devoción a la Virgen de Nieva. Entonces se convierte extraoficialmente la Virgen de Nieva en patrona, pero yo creo que oficialmente no está declarada como tal, que es una cosa muy interesante, ¿no? El patrón de la villa es San Blas, y la Virgen de Nieva se ha ido incorporando a raíz de esta... Es más devocional, ¿no? La fe que los peralteses tenemos en la Virgen de Nieva, que sea oficialmente. Yo creo que sí. Eran ferias y tal, sí. Bueno, el 15 de agosto, hace años ya que se celebra la Virgen del Pero, aunque no sepamos dónde está la imagen y pensemos que puede ser o no la de la Virgen del Rosario. La idea es lo que decía Fermín, el deseo ahora es que pase el coronavirus y podamos volver a celebrar romerías en condiciones y juntarnos aquí. Pues desde luego que sería una cosa impresionante. Encontramos también una cosa muy simpática, y fue un teatro, una comedia del siglo XVIII de la Virgen del Pero. Yo sé que Fermín la va a recuperar seguro. Entonces, claro, si se hace un día de fiesta en torno a la Virgen del Pero, una romería, una comida popular, e incluso se puede hacer con los chavales una pequeña reinterpretación de aquel teatrillo y tal, pues puede ser un punto muy simpático para nuestro pueblo, sí. Fermín, y contento también con la respuesta de los voluntarios, porque al final hacer esto de una forma más oficial hubiera requerido mucho dinero. Hacerlo con los voluntarios va a ayudar. ¿Contento con esa respuesta o no? Sí, bueno, desde luego que lo que se está haciendo con la autorización del Príncipe de Viana y los permisos oportunos y la supervisión de un arqueólogo, que es lo que se nos pide, ¿no? E incluso es una pequeña prospección de cara a un proyecto. Claro, esto efectivamente, si habría que contratar a personas para trabajar, pues sería inviable, desde luego por parte de la cofradía y de la parroquia sería inviable, ¿no? Y por parte del pueblo pues habría que pedir subvenciones, que posiblemente las haya que pedir cuando los trabajos ya no sean tan sencillos como quitar tierra o mover piedras si ya han podido caer, ¿no? Pero claro, es muy importante la respuesta ciudadana, en primer lugar, para que la gente tome valor de lo que es suyo, coja cariño por su historia y por su patrimonio, se extiendan lazos de unión y pues de cara al pueblo pues todos empecemos a colaborar un poquito más, y quizás, quién sabe, ¿no? Si de repente cuando paseemos por las calles empiezan a desaparecer los papeles, los cristales, empezamos a ser un poco más limpios y más cuidadosos y tomamos todo sentido de lo que es el colaborar por el bien de nuestro pueblo. Bueno, ojalá lo siguiente es que lo que se vaya recuperando lo respetemos, que nadie venga a hacer lo que no se debe, ¿no? Claro, así es, sí, porque esto uno lo ve y dice, son 4 piedras, pero es que esas piedras todas nos están hablando de la historia de nuestro pueblo. Entonces hay que consolidarlas, conservarlas, y entre todos tenemos que velar pues, para que esas pintadas, por ejemplo, que están afeando los puentes, pues no solamente desaparezcan, ¿no? Sino que la gente se conciencie de que pues si quieres hacerte una pintada te la puedes hacer en tu casa perfectamente, pero que el patrimonio hay que respetarlo. Con lo orgullosos que estamos nosotros de Peralta, claro. Qué mejor forma de demostrarlo que esto, ¿no? Pues así es, ¿no? Nuestro puente es el antiguo castillo de arriba, ¿verdad? Que no queda más que la atalaya. Y el puente, por lo menos visible, ¿no? Además está enterrado, también es interesantísimo, ¿no? Y el puente son el orgullo de nuestro pueblo y el escudo de nuestro pueblo. Entonces, pues tenemos que velar para conservarlo y ponerlo en valor, claro que sí. Desde luego. Lo siguiente, la ermita de Santa Lucía. Bueno, por parte de la ermita de Santa Lucía, la parroquia quiso fortalecer las paredes mediante una intervención, pero bueno, las exploró el ayuntamiento nos dijo que por supuesto que no hacía falta que la parroquia interviniera, sino que el mismo ayuntamiento se iba a ocupar de ello, ¿no? Entonces, pues hemos estado en contacto entre el ayuntamiento y la parroquia y el arquitecto municipal para primero consolidar, sostener para evitar que se hunda y luego, pues bueno, poderlo poner en valor. Claro, es que
son las cosas importantes de nuestra cultura y nuestra tradición que tenemos que conservarlas y transmitirlas a nuestras sucesivas generaciones. Sí. Entonces está también en proyecto. De hecho, el ayuntamiento, me comentó Juan Carlos que su ilusión era ya haberlo sostenido, haber hecho la intervención de sujeción de las paredes para Santa Lucía, pero no se ha podido, pues porque no podían las personas encargadas, no tenían tiempo, pero se va a proceder de inmediato a ello, sí. Pues una gran noticia, Fermín, muchas gracias. Pues nada, encantado y un saludo a todos, que nos acompañáis desde los medios de comunicación, y cualquier sugerencia, idea o ayuda, pues estamos abiertos a ella, claro que sí.